Buenas noches, amigos. Como siempre, los domingos en la noche hablando sobre este importante tema de la emergencia climática, la crisis climática, el cambio climático, el calentamiento global o el global warming, como quieran llamarle. Vamos a saludar a los amigos que ya tenemos en línea. El audio está bien. Bueno, estamos en el aire. Enrique, bienvenido. Buenas noches, mi hermano. Gilar, bienvenido. Buenas noches. Tienen el número uno y el número dos, o el uno y uno compartido. Gracias por estar por acá. Espero que pronto, bueno, tenemos más personas, pero todavía tengo 7 personas por lo menos por acá, según Facebook, supuestamente. Pero no me las muestra todas. Vamos a comenzar cuanto antes con las noticias, porque como siempre hay muchas cosas que comentar. Vamos a compartir, a ver si encuentro, aquí está la ventana. Vamos a poner el sonido porque hay cosas que quiero mostrarles. Bien, esto primero que les traigo primero es un incendio que hubo aquí en West Palm Beach, o sea, aquí en la Florida. A ver si puedo bajar un poquitico el audio. Vamos a poner un momentico el audio para que lo escuchen. Right now at noon, a massive fire breaking out in West Palm Beach. Plumes of smoke forcing people in that area to evacuate. Good afternoon. I'm Tiffany Kenny. And I'm Stephen Graves. We want to get straight to Bueno, esto es un incendio en lo que se supone que es un almacén aquí en la Florida, un almacén de bicicletas. Entonces, lo que no está claro que por lo menos hasta el momento en que salió la noticia, miren esas llamas, ¿no? Y esas llamas no creo que sean típicas de que bicicletas que se estén quemando, ¿no? No sé por qué me parece que ahí debe haber habido bicicletas eléctricas, pero bueno, hay que esperar los resultados de la investigación y todo eso, ¿no? Pero es muy probable que hayan habido scooters eléctricos o algo también que es lo que tendría sentido que se esté quemando en esa forma, ¿no? Realmente el incendio adquirió magnitudes increíbles. Vamos a dejarlo ahí porque realmente las traía esta noticia para comenzar a calentar los motores. Bien. Bueno, todo el mundo debe saber, haber estado al tanto de las inundaciones que hubo. Vamos a ir corriendo, si tengo el audio. Esta persona, bueno, la casa se le va flotando. O sea, viven en casas flotantes. En Kentucky hubo unas inundaciones violentas. Dicho sea de paso, hubo inundaciones esta semana y después vino el polar vortex y congeló todo aquello, ¿no? José, mi hermano, bienvenido. Tony, Zoraida, bienvenida. Buenas noches. Gracias por estar por acá. Y, o sea, aquí yo no traigo otros videos sobre este tema, pero en este caso estas personas perdieron todo, ¿no? Lo que estaban pidiendo aquí en el video es que si podían localizarles las casas después, una vez que las arrastrara el agua para tratar de recoger lo que les quedara, ¿no? Pero realmente ha sido muy lamentable. Pero después de estas inundaciones hubo congelación porque bajó el vórtice polar. Entonces, hay escenas terribles. Hay personas haciendo patinaje sobre hielo en los patios de sus casas, ¿bien? Porque hubo inundaciones, se congeló el agua de la inundación, y entonces quedaron los autos atrapados, quedaron todas las casas. O sea, un auto que quede atrapado por agua congelada, eso, miren, y yo estoy seguro que eso no sirve para más nada, ¿no? Pero realmente ha sido espectacular las cosas que se han visto, muy lamentables, por cierto, pero aquí tienen otro video, traigo tres o cuatro videos de la barbaridad de lluvia y de agua que ha caído en esta zona y por supuesto después ha venido la congelación, ¿no? Eso sin mencionar también las inundaciones acá en la zona de Los Ángeles, ¿no? En la zona de California, que han afectado muchísimo a donde hubo los incendios, ¿no? Pero no quería dejar de tocar esto porque realmente ha sido un evento fuera de lo común. Y como les digo siempre, o sea, cada vez que se escuche la frase con respecto a temas de desastres climáticos, la frase es un evento sin precedentes, piensen inmediatamente en que el cambio climático está actuando detrás de eso. ¿Eh? Porque realmente ya nos hemos acostumbrado a escuchar esa frase. O sea, ya los eventos sin precedentes o esas inundaciones cada 100 años o de cada 500 años ya se repiten tanto que ya la gente no se da cuenta ya, la mente ya no se ha protegido de tal forma que no podemos darnos cuenta de que realmente son eventos catastróficos y que están por encima de las capacidades de pueblos, incluso a veces del Estado, de cubrir las pérdidas, ¿no? O incluso de salvar a las personas. Aquí ven, bueno, esas inundaciones, bueno, eso son pérdidas totales, las casas y los automóviles, ¿no? Definitivamente es muy lamentable todo,
Pero aquí, a ver, ok, esta es otra. Esto fue en Brasil, para que vean que nosotros no somos los únicos, ¿no? Esto también fue una inundación. Recuerden que por cada grado Celsius que sube la temperatura de la atmósfera, puede guardar un 7% más de agua. ¿Bien? Esa es la causa, o sea, como esas inundaciones que estamos viendo en todos lados, son consecuencia de esa característica de la masa de gas que nos envuelve, que es la atmósfera, que cuando se calienta puede absorber mayor cantidad de vapor de agua y por lo tanto cuando llueve las tormentas son peores. ¿Bien? Esa es la misma, Mecho, bienvenida, buenas noches. Es la misma idea detrás de que tú calientas el café con leche para poder disolver mejor el azúcar. Bien, o sea, una leche caliente disuelve mayor cantidad de azúcar, ¿verdad? Bueno, una atmósfera caliente puede absorber mayor cantidad de vapor de agua y por lo tanto, entonces las lluvias son, por cada grado Celsius de calentamiento, son 7% más fuertes. Bien, entonces, definitivamente esto es algo que estamos viendo y que a lo que nos estamos teniendo que acostumbrar, pero si se fijan las noticias de inundaciones, constantemente en alguna parte del planeta hay inundaciones de este tipo catastróficas, ¿no? Inundaciones rápidas, como le llaman también. Bueno, esto yo pensé que tenía que ver con la epidemia esta horrible que hay de las aves, la fiebre esta de las aves, ¿no? Pero este es un reporte de un centro que se encarga de cuidar aves de rapiña y aquí están hablando de halcones, que le llaman halcones de hombros rojos, ¿no? Que es el nombre, Red Shoulder. Y realmente los están recibiendo en estado totalmente inconsciente. ¿Sí? Y están hablando de grandes cantidades. Dicen que el 30% de los que llegan están en estado inconsciente y solamente se salvan alrededor del 35% de todos los que les están llegando. Bien, las aves de rapiña, yo sé que las personas tienden a pensar, no, bueno, son animales que se dedican a matar los pollos y eso, y yo quiero, no, mira, quiero que se eliminen y que se reduzcan lo más posible, al igual que se trata de hacer, por ejemplo, con los lobos, bien, pero las aves de rapiña son sumamente importantes en la cadena alimenticia, al igual que lo son los lobos, bien, o cualquier animal carnívoro. Entonces, aquí lo que están hablando es que parece ser que la causa de esto es envenenamiento porque son aves que cazan ratones y las personas están poniendo venenos de ratones en cualquier parte. ¿Eh? Entonces, esos ratones cuando se envenenan vienen atrás de estas aves de rapiña porque, bueno, al estar envenenados los ratones son presas más fáciles. Bien, y entonces estas aves se envenenan con el veneno de los ratones. Entonces, están pidiendo estos miembros de este centro de rescate de estas aves que por favor que traten de no poner veneno para ratones en las afueras. O sea, si tienes un problema en tu casa, ok. Pero si tú vives en una finca grande o tienes propiedades grandes o ves ratas simplemente en el monte, déjalo. Eso es parte de la cadena alimenticia. ¿Bien? Yo sé que las personas nos hemos educado con la idea de que hay que eliminar todo lo que nos molesta, pero en realidad la naturaleza necesita de que la cadena alimenticia trabaje adecuadamente. Nosotros estamos alterando eso de forma grave, grave. Alfonso, bienvenido. Buenas noches. Y Nelson también, el Nelson número uno. Bienvenido. Bueno, por cierto, la voz ya la tengo un poquitico mejor, aunque voy a seguir tosiendo todavía, pero ya estoy bastante mejor. Exactamente, Mecho. Las aves de rapiña son sumamente importantes para la limpieza del ecosistema. ¿Sí? O sea, a veces porque huelen mal, o porque son feas, o porque les hemos dado mala fama, pero son parte del ecosistema. Exactamente, Mecho. Bien. Recuerden que el problema fundamental nuestro no es el calentamiento global. El problema fundamental nuestro es el overshoot, que es el sobreconsumo y el exceso de población humana y la destrucción, por supuesto, del ecosistema, ¿bien? Del cual nosotros todos dependemos. Bien, bueno, aquí dicen que fíjense, esto es una noticia que me eriza los pelos. El Salar de Uyuni, el famoso, ese lago salado que hay en Bolivia, que yo quisiera visitar algún día. Bien, ese es un lugar donde las personas van a hacer turismo. Yo quisiera hacer turismo, pero turismo de astrofotografía. O sea, ese es un lugar sumamente oscuro. Ahí el cielo es increíble, es un lugar alto también. Por lo tanto, la atmósfera es más débil. Pero con respecto a lo que es poder observar el cielo profundo es mucho mejor. ¿Bien? Pero resulta que debajo de ese lago salado
hay grandes, se dice que está el depósito, posiblemente el depósito más grande de litio de todo el planeta. ¿Y qué cosa es el litio? Es un metal fundamental para la famosa revolución verde que estamos haciendo. Entonces, realmente aquí este estudio que han hecho un grupo de científicos está advirtiendo que detrás de la posible explotación de los depósitos de litio de este lago, bien, se va a esconder y va a venir inmediatamente una destrucción del ecosistema. Y cuando hablamos de destrucción del ecosistema, o sea, a la vez que se empieza a extraer el litio, olvídense del turismo, olvídense, por supuesto, de todo lo que dependa, todos los animales y plantas que dependan de esta zona. Imagínense que el proceso de extracción del litio de la sal lo que lleva es disolución con agua de estas sales y se van creando una especie de piscinas o tanques donde el agua se va evaporando, al igual que para extraer la sal en el mar. ¿Bien? Pero en este caso lo que se busca extraer es el litio. Entonces se van creando unas piscinas o unos estanques que cada vez tienen mayor concentración hasta donde llega el punto que ya hay suficiente concentración de litio para hacer una extracción adecuada para poder fabricar las baterías. ¿Bien? Entonces, este es un tema que es parte y es algo que a mí me gusta subrayar. O sea, yo sé que cuando hablan, bienvenida mi hermana, bueno, yo sé que cuando se habla de la revolución esta por las energías renovables es importante porque tenemos que reducir la cantidad de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Tenemos que reducir la quema de combustibles fósiles, pero esto conlleva a otros problemas, ¿bien? Es importante que mantengamos en nuestra cabeza que todo lo que nosotros hacemos, ya sea para tecnología, para ciencia, para la parte militar, para la parte de desarrollo social, lo que sea, para mantener la población, todo lo que hacemos perjudica la ecología del planeta y nosotros dependemos de ella para mantenernos vivos. ¿Bien? Entonces, en este caso, este es un ejemplo típico. Cada vez que vemos, al igual, recuerdan el famoso oxígeno oscuro, esas piedras de metal que hay en el fondo del mar que estamos descubriendo y que quieren ser extraídas para extraer todos los metales y toda esa historia. Y ahí abajo se está generando un oxígeno que no tiene que ver con la fotosíntesis. O sea, ahí hay algo que realmente está vivo, existen posibilidades de vida allá abajo y nosotros vamos a acabar con eso nada más que para extraer eso, para poder, esos minerales para poder hacer automóviles y baterías como las que se están quemando, que dicho sea de paso, aquí traigo la noticia posterior. Pero la cosa es que donde quiera que nosotros, dicho sea de paso, la minería es uno de los procesos más sucios que realiza el ser humano. ¿Eh? Entonces, realmente imagínense el Salar de Uyuni, que es un lugar hermoso, se los digo así, Bolivia tiene un privilegio con eso ahí. Y yo he visto, si ustedes no han visto las fotos, sobre todo las fotos nocturnas que se toman allí, tienen que ir a verlas. El clima es privilegiado, no solo para eso, sino, o sea, hay personas ahí que quieren ir a curarse y todo eso, porque dicen que para problemas pulmonares puede ser muy bueno. ¿Eh? Pero lo que están diciendo estos científicos es que una vez que se comience este proceso de extracción allí, miren esta foto, ¿eh? Han estado haciendo análisis del contenido de litio en el hielo y todo, ¿bien? Entonces, realmente al final lo que se obtiene es el carbonato de litio, que es el que se usa ya para el proceso de fabricación de las baterías. ¿Bien? Entonces, eh, recuerden que lo he mencionado aquí otras veces también, que solamente para cambiar todo el lote de automóviles, de buses, de camiones del Reino Unido, no del planeta entero, ¿bien? Del Reino Unido. Todos los transportes que se usan de gasolina y de petróleo allí, para cambiarlos a automóviles eléctricos, se necesita el doble del litio que se está produciendo actualmente en el planeta. ¿Eh? O sea, esto es una misión imposible. Yo no estoy diciendo que esté mal, yo no estoy diciendo que esté bien, yo no estoy diciendo que no se pueda hacer o que no se deba hacer. ¿Bien? Pero es que realmente nuestro mayor problema es la magnitud, el tamaño de las cosas que estamos haciendo, que es lo que realmente está afectando al planeta. ¿Bien? O sea, el sobreconsumo. ¿Bien? Entonces, eso es muy importante que no lo perdamos de vista. Bien, miren esta propuesta que están haciendo para un futuro proyecto, porque dicho sea de paso, yo dudo mucho que esto se llegue a la práctica, pero realmente están hablando de instalar 52 mil millones de paneles solares, o sea, 52 billones con B, ¿sí? O sea, para cubrir todas las carreteras de Estados Unidos con paneles solares. Entonces, escuchen esto,
O sea, no es suficiente. Yo les voy a dar un dato. Por ejemplo, cuando una persona se compra un automóvil eléctrico, digamos un Tesla, por ejemplo, ¿eh? Se compra un automóvil o un Rivian, que ayer vi por primera vez uno aquí en Miami. Bien, cuando una persona se compra un automóvil eléctrico y lo usa durante toda su vida, bien, se ahorra cierta cantidad de emisiones, particularmente de CO2, por ejemplo. Bien, esas emisiones que ahorró ese automóvil por el hecho de no usar petróleo en su movimiento, cuando usted construye 2 metros de carretera, son anuladas completamente. O sea, William, bienvenido, buenas noches. O sea, por cada automóvil eléctrico que usted, que una persona compra y que usa durante toda su vida, usted lo que logra ahorrar es el equivalente a las emisiones que se generan cuando se construyen 2 metros de carretera. ¿Ves? O sea, el problema no son solamente los automóviles de gasolina, es que cuando construimos las carreteras generamos aún mayores cantidades de gases de efecto invernadero. O sea, el problema está en la forma que hemos diseñado la sociedad. Bien, entonces, esto, por supuesto, ya hay explicaciones más profundas que no voy a entrar aquí hoy, algún día podemos dedicar un programa a eso, pero realmente hay que entender que parte del proceso del traspaso del automóvil de ICE, como le llaman, ¿no? De combustión interna a baterías eléctricas, parte de eso, el objetivo es seguir manteniendo una industria y seguir manteniendo, bueno, grupos pequeños que se enriquecen, pero seguir manteniendo los niveles de consumo de recursos del planeta. Bien, y es importante repetir los datos porque yo sé que hay personas aquí que no han visto nunca esta charla. Si todas las personas que hay actualmente en el planeta, 8.200 millones de personas, si a todas les vamos a erradicar la pobreza, bien, que eso no se va a lograr, pero bueno, vamos a erradicar la pobreza y vamos a darle a todas esas personas los recursos que personas como nosotros aquí en los Estados Unidos o en Europa o en Japón tenemos. Por ejemplo, una casa con aire acondicionado, con calefacción, tenemos cocina para poder cocinar toda la comida que queremos, ¿bien? Tenemos automóviles, a veces tenemos 2, 3, 4, 5 automóviles por cada casa. Bien, si le damos esos mismos recursos que nosotros tenemos a todas las personas del planeta, se necesitan 3, 4 o 5 planetas como la Tierra para abastecer a esa cantidad de personas. ¿Bien? O sea, la Tierra tiene recursos limitados y nuestro principal problema es el sobreconsumo de los recursos de la Tierra. Ese es nuestro principal problema y es el que nos va a llevar tarde o temprano a un colapso de la civilización. Porque tarde o temprano, recuerden el ejemplo de las bacterias. Bien, las bacterias, usted pone una bacteria en un caldo de cultivo, ella comienza a multiplicarse porque hay suficiente comida para hacer todo lo que quiera. Bien, entonces comienza a hacer lo que es la vida, que es el objetivo de la vida es colonizar y consumir todos los recursos a su alcance para multiplicar una especie. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Y cuando las bacterias se comen toda la comida, ¿qué sucede? Se mueren todas. Bien, yo no les estoy diciendo que la humanidad vaya a desaparecer porque es muy poco probable. Bien, pero sí realmente estamos en un punto que estamos comenzando a vivirlo ahora, donde la humanidad está en peligro de un colapso por el sobreconsumo que ella está haciendo de los recursos que hay en el planeta Tierra. Bien, entonces, este ejemplo de poner paneles solares sobre todas las carreteras de los Estados Unidos, ya se pueden imaginar, si el simple hecho de construir las carreteras genera enormes cantidades de gases de efecto invernadero que nos están creando un problema y de desecho, dicho sea de paso, imagínense entonces si hay que cubrir todas esas carreteras de paneles solares. Entonces aquí hablan de las ventajas, bueno, de que van a reducir las emisiones porque los automóviles van a ser eléctricos y se van a cargar con los paneles que hay encima y vamos a generar tanta electricidad. Dicen que pudiéramos generar o sea, casi 18 terawatts de electricidad anualmente. Eso es equivalente al consumo, al 60% del consumo de energía eléctrica que hubo en los Estados Unidos en el 2023. O sea, casi pudiéramos generar toda la electricidad que consume el país. Recuerdan, yo estoy seguro que algunos de ustedes recordarán una compañía que hace no mucho, estoy hablando hace año y medio atrás, cuando más, que dijeron que iban a pavimentar todas las carreteras de Estados Unidos con paneles solares. ¿No recuerdan eso? Estuvieron trabajando. Ellos hicieron incluso una prueba con 100 metros de la carretera que había frente a la compañía de ellos. Crearon unas losas que generaban electricidad. Incluso iban a tener luces LED para cambiar y generar dibujos en la carretera y todo eso.
¿Saben qué pasó con ese proyecto, verdad? Quebraron, no fueron a ningún lugar. Ahora, yo estoy segurísimo que los que generaron ese proyecto se llevaron un buen billete en el bolsillo. Bien, y esa es la forma en que trabaja la humanidad actualmente, lamentablemente. Entonces, esta idea, bueno, yo no la veo mal en el sentido de que un proyecto, o sea, generar, en teoría, un proyecto lleva cierta inversión, hay que poner a científicos, ingenieros a trabajar, ok, muy bonito, es una propuesta interesante, ¿bien? Pero esto, no sé, quizás para poner paneles solares, cosa que ya se está haciendo, por ejemplo, en los parqueos de automóviles, es totalmente entendible, ¿bien? Para los buses, los ómnibus, totalmente entendible, pero cubrir todas las carreteras de los Estados Unidos con paneles solares, no sé, por ahí veo gente protestando porque hay pájaros que son muertos por los generadores eólicos. Imagínense ustedes, cuando los aviones, bueno, los pilotos que estén volando aviones, cuando miren hacia abajo van a quedar cegados por el reflejo de los paneles solares que va a haber en todas partes del país. Solamente hablando por eso. O sea, hay muchas cosas que afectan y que no son tenidas en cuenta cuando se generan estos proyectos teóricos, ¿no? Entonces, aquí hablan, bueno, todos los beneficios, los ahorros en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, un futuro más verde, muy bonito, muy bonito. Esto no lo vamos a hacer, si los digo así. O sea, este tipo de proyectos lo que más hacen es entretener a la gente. Bien, sale una noticia, sí, perfecto. Muchas veces las personas ni se enteran de estas noticias, pero la noticia sale, el periodista publicó su artículo y después, miren, los que generaron el proyecto, esto no va a ir a ningún lado. No va a ir a ningún lado, porque no tenemos suficiente material para eso. No tenemos suficiente inversión. ¿Bien? Ya hemos hablado aquí de cómo los paneles solares pueden ser golpeados por los granizos, o por huracanes, o por tornados. O sea, nosotros estamos cada vez más vulnerables ante las fuerzas de la naturaleza que estamos despertando nosotros mismos. ¿Bien? Vamos a continuar porque hay unas cuantas noticias. Y la última es la más importante, como siempre. Bien. Un lago en Irán, y yo sé, bueno, aparte, aquí no vamos a hablar de política en estos sentidos, pero se ha logrado recuperar un lago en Irán que se estaba secando. ¿Recuerdan el mar de Aral en la Unión Soviética? Que lo desaparecieron. Bien, bueno, aquí esto estaba en camino, el lago Urmia. Bien, es el lago más grande del Medio Oeste. ¿Sí? Entonces, dicen que está creciendo nuevamente, ha crecido 248 millones de yardas cúbicas. O sea, se ha incrementado el volumen cada año, 248 millones de yardas cúbicas. Estas medidas en yardas, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la cosa es que gracias a un adecuado cuidado de la zona, el ecosistema se está recuperando. Miren la diferencia, estaba prácticamente seco. Bien, se ha ido incrementando. O sea, nosotros cogemos, disculpen, los lagos, los ríos. ¿Qué está pasando con el río Colorado? Bien, que dicho sea de paso, la ciudad de Los Ángeles depende de él, la ciudad de Las Vegas depende de él. Es la misma historia. Bien, entonces el sobreconsumo de agua para la agricultura, para las ciudades, para la industria, esto está sucediendo en todas partes del mundo. Bien, está acabando, como decimos nosotros, con la quinta y con los mangos. Entonces, aquí este es uno de los pocos ejemplos que hay que se esté recuperando el lago. Dicho sea de paso, es fundamental en la zona y aquí los científicos hacen análisis de cómo se incrementa el turismo, la actividad económica en la zona. ¿Ok? Cuando el lago Aral soviético lo desaparecieron, ahí desaparecieron todas las poblaciones que habían en las costas de ese lago. ¿Por qué? Porque ya no había pesca, ya no había negocio, no había turismo, no había industria, porque no había agua. ¿Eh? El agua es la base de todo. Entonces, recuerden que más importante que la electricidad, que el wifi, es el agua. Sin el agua no somos nada. Entonces, los recursos hídricos en el planeta se están acabando. Bueno, los estamos acabando nosotros. Bien, siguen saliendo estudios sobre el problema de los edificios que se están hundiendo. Y aquí no están hablando de Miami Beach, bien, propiamente, sino están hablando de varios lugares, incluyendo la ciudad de Alejandría, la famosa ciudad de Alejandría, histórica en Egipto, bien, en la costa del Mediterráneo egipcio. Bueno, los edificios están colapsando, no se están hundiendo, están colapsando en Alejandría. Bien, dicen que los colapsos de edificios en Alejandría han pasado de ser uno al año a 40 por año. De uno a 40. Bien, o sea, para que tengan una idea de la magnitud
de lo que está ocurriendo. Las personas normalmente, o sea, por supuesto, nosotros vivimos, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, no nos interesa lo que pase en Egipto, ¿sí? Pero pues, para las personas que viven en sectores costeros, y como nosotros aquí en Miami vivimos en la costa, particularmente, por ejemplo, Miami Beach o las zonas de los Cayos, ¿bien? Esto va a comenzar a suceder en todas costas del mundo, en todas las costas del mundo, ¿bien? Entonces, lo que están diciendo aquí estos científicos que han hecho análisis del suelo, particularmente de análisis de la salinidad del suelo, ¿sí? Dicen que la causa de los derrumbes no está en los propios edificios, sino en el decaimiento, en la destrucción de los suelos que los sostienen los cimientos. ¿Eh? La alteración, entre otras cosas, por la subida del nivel del mar, que por supuesto el nivel del mar está más alto, el terreno se está hundiendo porque estamos extrayendo el agua del manto acuífero, ¿bien? Y entonces esa relación que lleva a un incremento del nivel del mar, pues el agua salada comienza a entrar territorio adentro, ¿bien? Entonces eso afecta y comienza a derribar, a hacer colapsar edificios enteros. Aquí no hace mucho que hablamos, y Mecho me reenvió ese enlace hace poco, de los edificios de Miami Beach que se están hundiendo algunas pulgadas, ¿verdad? Ese es el inicio. ¿Bien? O sea, no afecta, según dicen los arquitectos, este hundimiento de, no sé, 4, 5, 6 pulgadas, si se hunde todo el edificio a la vez, no es un problema preocupante. Pero el problema es que durante la elevación del nivel del mar, ¿sí? Se comienza a erosionar los cimientos y el terreno que sostiene los cimientos de los edificios. Y ahí es cuando vienen los problemas. Entonces, este dato, que es el más importante de todo este artículo, ¿bien? En Alejandría, ¿bien? Pasaron de un edificio colapsado por año a 40 por año. A este nivel, ¿cuánto tiempo va a demorar antes de que todos los edificios colapsen en la ciudad? Es importante que se piense eso. Exactamente, Zoraida. Egipto también es parte del planeta en que vivimos. ¿Recuerdan la inundación horrible que hubo allá en, creo que fue Libia, que se llevó a 10.000 personas? Ya nadie se acuerda de eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es como si no vivieran en el planeta, ¿verdad? Porque no son un país desarrollado, etcétera. ¿Sí? Recuerden que Jakarta también se está mudando. La capital de Indonesia se está mudando porque se está hundiendo. Mira, ya llega un momento en que las inundaciones son tan graves que las personas no pueden vivir en el lugar. ¿Sí? Esto va a comenzar a pasar, está ya comenzando a pasar en todas partes del mundo. Aquí lo vamos a ver. Miami Beach, ¿qué está haciendo? Subiendo el nivel de las calles y los edificios no se pueden subir. Entonces, vamos a llegar a un momento en que para poder tú ir a tomar tu automóvil, vas a tener que subir escaleras después que salgas del sótano. Dicho sea de paso, las inundaciones allí son cada vez más a menudo y cada vez más importantes, ¿verdad? Bueno, eso es parte del futuro que nos viene. ¿Bien? Bien, este es el artículo científico que habla sobre eso. Bien, tengo un par de artículos aquí porque como nosotros vamos a salir, Estados Unidos va a salir del Acuerdo de París, ¿verdad? Bueno, ahora por primera vez, porque en la administración anterior de Trump nos salimos del Acuerdo de París, pero seguimos trabajando con el IPCC. El IPCC es el organismo de las Naciones Unidas, o sea, lo que se llama el panel intergubernamental para el cambio climático de las Naciones Unidas. O sea, esa es la mata. Son la gente, ahí están los científicos que más saben. Yo tengo una entrevista que, dicho sea de paso, les invito a verla en YouTube, en nuestro canal en YouTube, a una científica que ha trabajado para el último informe, que fue el número 6. Ahora vendría el número 7 y se iban a reunir los científicos en China de todos los países para comenzar a desarrollar el informe número 7, que eso toma 3, 4, 5 años en desarrollarse. Eso no es un proceso de meses, ese es un proceso de años. Bien, bueno, ahora resulta que Estados Unidos ha sacado su delegación. No, no la ha sacado, le ha prohibido ya tomar parte a la delegación de los Estados Unidos en esta reunión. Entonces, esto, ¿qué les voy a decir? Es una mala noticia porque al final el cambio climático va a seguir funcionando, querramos nosotros o no. Bien, esto va a seguir para adelante. Y cada vez que le interrumpimos el trabajo a los científicos, estamos dejando un hueco en información, en datos que no son importantes, como ese de que en lugar de hundirse un edificio se hunden 40. Bien, todos esos datos son parte de este informe que, dicho sea de paso, les voy a aclarar una cosa. O sea, el panel el IPCC, para no confundirme de nuevo con la palabra, el IPCC
es el organismo fundamental que tiene la palabra respecto al tema del cambio climático. Bien, pero hay cosas en sus modelos que ellos, sea de paso, ellos nos están dando un mundo en el futuro para el 2100 de 3,1 grados de calentamiento, ¿verdad? Bueno, ellos no están tomando en cuenta todo lo que sucede en el planeta, o sea, todos los fenómenos de realimentación positiva que están comenzando a acelerar el cambio climático, bien, que lo hemos tocado aquí otras veces. Y con todo y eso, el IPCC es un informe que es bastante negativo con respecto a lo que nos espera en el futuro. Y aún así, los científicos dicen que es demasiado positivo para lo que nos espera, para que tengan una idea de lo que les estoy hablando. Y si para colmo ahora también vamos a comenzar a sacar los científicos de ese proceso, vamos a llegar a un momento, se los digo así, en que vamos a estar sin información con respecto a lo que va a suceder en el futuro. ¿Bien? Esto es una mala noticia. Entonces, aquí hay otra noticia que es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, Estados Unidos no va a dejar a su delegación participar en esta reunión científica. Entonces, aquí hay varios puntos, disculpen, eh, eh, por supuesto, hablan del IPCC, que es el punto más importante de toda esta reunión. El próximo reporte, que sería el número 7. Y dicho sea de paso, que lo voy a repetir porque cada vez que toco este tema es muy importante repetirlo. Todos los científicos que trabajan desarrollando estos informes lo hacen de forma voluntaria. Bien, esto no se paga. O sea, los científicos tienen que hacer su trabajo para ganarse su dinero y mantener a su familia. Y además hacen el trabajo de este informe que toma años de desarrollo y de reuniones y de tiempo dedicado y energía dedicada para tratar de crear estos informes que al final, estos informes que tienen 4.000, 5.000 páginas, se resumen en 40 páginas para entregárselo a los políticos. ¿Ok? Entonces, ahora está en peligro todo este proceso del informe número 7 que debiera comenzar. Esta primera reunión sería en China. O sea, esto se reúne en varias partes del mundo. No es que estén desarrollados por los chinos ni nada por eso. ¿Bien? Así que tampoco pueden viajar los científicos de la NASA. O sea, todo eso está congelado, porque iban a ir científicos de la NASA también. ¿Sí? Entonces, nada, vamos a esperar a ver qué pasa. Yo les digo, yo veo la humanidad por el camino de cabeza, como el tren que va de cabeza a chocar contra una pared. Zoraida comenta, en mi humilde opinión, es que sobrecargan los terrenos, mucho peso. La Florida es un pantano. Sí, Zoraida, la Florida es como un pantano. Pero la cosa es que hay algo que se le llama intrusión salina. Bien, vamos a explicarlo brevemente. O sea, cuando nosotros creamos ciudades, las creamos en zonas donde se puede extraer agua, ya sea que venga en un río o que esté en el acuífero. Bien, generalmente es una mezcla de los dos. ¿Bien? Entonces, aquí nosotros traemos agua del acuífero que está bajo tierra. Cuando tú extraes algo, digamos un globo, tú lo desinflas, un globo que está inflado, tú lo desinflas, comienza a reducirse en tamaño, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros extraemos el agua que está en el suelo comienza a hundirse. ¿Bien? Eso se le llama subsidencia. Ahora, cuando se extrae el agua, también se reduce la presión allá abajo y por tanto el agua salada que está en la costa comienza a entrar porque la fuerza del agua dulce que frenaba la entrada del agua salada se comienza a reducir. La presión se comienza a reducir. Así que comienza a entrar agua salada hacia el subsuelo y eso acaba con los acuíferos, acaba con los cultivos, con la agricultura y acaba, por supuesto, con las ciudades y con la industria, porque la industria necesita agua dulce y la población necesita agua dulce. Bien, entonces ese proceso de intrusión salina también acaba con los cimientos de los edificios y acaba, dicho sea de paso, con las fosas sépticas, que aquí está lleno, Miami está lleno de fosas sépticas, por ejemplo. Bueno, tarde o temprano, cuando venga un huracán, que entonces sube el nivel, o las famosas también mareas rey, ¿no? Ahorita me acuerdo el nombre, King Tide, exactamente. Bueno, esas mareas vivas, cuando la luna y el sol están en línea y toda esa historia, bueno, toda esa elevación del nivel del mar termina envenenando el acuífero con agua salada, termina contaminando los terrenos con sal, termina también erosionando los cimientos de los edificios, termina afectando la fosa séptica y al final ya saben cuál es el final, ¿no? Que hay que abandonar las ciudades que están bajo ese proceso. No hay otra vía. Bien.
Exactamente, Zoraida. O sea, el borde es arenoso, que de hecho, sea de paso, la arena de nuestras playas, ¿eh? toma años. Y cuando digo años, no son cientos de años. Estamos hablando a veces miles o millones de años para viajar desde las montañas hasta las playas. ¿Bien? ¿Y qué hacemos con la arena de las playas? La extraemos para construir. ¿Bien? O sea, esa es otra historia. Vamos a continuar. Bueno, aquí hablando del vórtice polar que tuvimos esta semana, recuerden que en un invierno promedio tenemos 3 invasiones del vórtice polar, pero en este hemos tenido ¿cuántas? 10. 10. Hemos pasado, si los edificios se estaban derrumbando de uno por año a 40, bueno, el vórtice polar, las intrusiones del vórtice polar aquí en los Estados Unidos eran de 3, ahora son 10. Este año han sido 10. ¿Bien? Y parece que para dentro de, a ver, estamos en febrero, sí, para marzo, vamos a tener otra intrusión probablemente. ¿Bien? Entonces, aquí están hablando de todos los problemas que ha habido con el invierno, pero particularmente el tema del vórtice polar está preocupante. Y yo sé que hay personas, dicho sea de paso, aquí, no sé si es aquí donde lo mencionan o es el artículo que traigo detrás. Bien, fíjense, el vórtice polar que hubo esta semana creó condiciones aquí en Dakota del Norte. Las temperaturas que hubo estaban más bajas que las temperaturas que hay en Marte, en el planeta Marte, que está más lejos del Sol, que tiene una atmósfera menos densa. ¿Bien? 24 grados Celsius bajo cero el lunes pasado en Dakota del Norte, mientras en el cráter Gale en Marte habían 20 grados Celsius. O sea, hacía más frío aquí en la Tierra, en los Estados Unidos, en una parte de Estados Unidos, que en el planeta Marte. Para que tengan idea de los puntos a donde estamos llegando. Y yo sé que hay personas que hablan de que, bueno, salen con la explicación, la molestia, ¿no? ¿Qué calentamiento global ni qué calentamiento global? Si está haciendo un frío horrible. Por supuesto, la única zona, recuerdan el mapa que pusimos el domingo pasado, la zona más fría del planeta prácticamente, a excepción, por supuesto, de los polos, era Estados Unidos, porque teníamos un vórtice polar aquí. Entonces, esto es parte de lo que nos viene. Bueno, estas fotos típicas, hay todo tipo de videos en TikTok, personas jugando con la nieve o excavando en la nieve, tratando de hacer un camino para poder salir de su casa. Pero las temperaturas han sido extremadamente bajas y estas temperaturas son peligrosas para la vida humana. O sea, particularmente esas personas que son homeless, que no tienen casa, es extremadamente peligroso estar al exterior en estas condiciones. ¿Eh? Así que tuvimos temperaturas más bajas que en Marte en ciertas partes del territorio continental de los Estados Unidos. Increíble, increíble. Bien, aquí está, esta es la noticia de que, o sea, ahora viene una pre-primavera, viene un calentamiento para los Estados Unidos y después viene otro enfriamiento para marzo. Bien, que no sé si será un polar vortex, tengo que revisar a ver, un vórtice polar, pero realmente, y aquí hay imágenes impresionantes, ¿no? De cómo las cosas están, la atmósfera terrestre la hemos desestabilizado por completo. Recuerden que el vórtice polar no es otra cosa que una masa muy fría, extremadamente fría, de aire que está normalmente sobre los polos. Bien, cuando nosotros calentamos la atmósfera está más caliente de lo que debiera, entonces puede desestabilizar el vórtice polar y entonces se sale del polo y baja hacia nuestras latitudes. A veces toca sobre Europa, a veces toca sobre Siberia y otras veces toca en el Pacífico, otras veces toca sobre los Estados Unidos. Esta vez nos tocó a nosotros. Entonces, estos fríos enormes, que dicho sea de paso, generan grandes pérdidas económicas y un montón de problemas, accidentes, muertes y todo eso, ¿bien? Nada, es consecuencia del calentamiento global. ¿Bien? Para que no haya confusión con eso y puedan explicárselo a cualquiera que esté confundido. Bien, aquí nuevamente ponen preocupación sobre el tema de la AMOC. ¿Recuerdan la AMOC? Bien, la corriente circulatoria, a ver cómo hago la traducción al español, ¿no? La corriente que circunvala a todos los océanos Atlánticos, ¿bien? La corriente meridional del Atlántico. Bueno, esta corriente es la que lleva el calor de la zona ecuatorial del Atlántico hacia Europa, ¿verdad?
O sea, esta corriente que viene desde el Atlántico Sur se une aquí con la corriente del Golfo y termina calentando ¿dónde? Europa. Europa tiene la misma latitud prácticamente que Alaska. O sea, Europa era para que estuviera congelada como Alaska. Entonces, gracias a la AMOC y a la corriente del Golfo, se mantiene un clima donde no solo pueden vivir las personas, también se puede hacer agricultura, ¿verdad? Y tener toda la industria y todos los puertos y todas las cosas que tenemos ahí en Europa. Bien, siguen las discusiones sobre si la AMOC se ha debilitado o cuándo se va a paralizar o cuándo va a colapsar. ¿Sí? Entonces, salió un estudio ahora, disculpen, que dicen esta gente que no debiera colapsar. Este estudio dice que no debiera colapsar durante este siglo. Recuerden que no hace mucho salió uno que decía que lo más probable es que colapsara en el 2050, ¿verdad? Bueno, detrás creo que tenía otro estudio también que habla sobre lo mismo y entonces hay estudios que dicen, recuerden que los datos, lo más importante con que trabajan los científicos es con la data. ¿Bien? Entonces, si no tenemos muchos datos, no tenemos mucho tiempo para recolectar datos, entonces la data es insuficiente y los resultados no son extremadamente confiables. Entonces, los datos que tenemos sobre la MOC prácticamente son de 50 años. Es muy poco. ¿Sí? En un proceso que, dicho sea de paso, la última vez que colapsó la MOC fue hace 10.000 años, 12.000 años, ¿sí? Cuando estuvo terminando la última época de hielo. ¿Sí? Entonces, nosotros hemos descubierto esta corriente prácticamente hace un siglo atrás, hemos comenzado a estudiarla en detalle hace 50 años, los datos que tenemos son muy pocos. Entonces, hay estudios que nos dicen si va a colapsar en el 2050, otros que dicen que va a colapsar en el 2100 y hay otros que dicen que no va a colapsar hasta el 2250. Entonces, estamos en un dilema grave porque si esta corriente colapsa, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a congelar 30 años después, se congela Europa. Y cuando hablamos de que se congela Europa, es que se congela y se pone como Alaska. Entonces, allí la vida humana va a ser prácticamente imposible porque no se va a poder cultivar, porque no se va a poder, no van a poder funcionar las industrias y la vida humana va a ser insoportable. Entonces, esos 450 millones de personas que viven en el Reino Unido, que viven en todos los países del norte de Europa, van a tener que emigrar ¿hacia dónde? Hacia el sur. Bien, recuerdan el término migración climática, que creo que no lo mencioné en el programa pasado. Bien, entonces, dicho sea de paso, el detenimiento de la MOC, ¿qué crearía también? Importante que se metan esto en la cabeza para que no se les olvide. Una elevación del nivel del mar en toda la costa este de los Estados Unidos de entre 70 centímetros y 1 metro. Eso sería la desaparición de todo el sur de la Florida, de Miami, Los Cayos, puertos importantes como el de Nueva York, prácticamente, no sé si desaparecería, pero sí tendrían que correrlo por lo menos más tierra adentro, ¿no? No sé cómo se responderá a ese tipo de eventos. ¿Bien? Las Bahamas prácticamente desaparecen, ¿verdad? Y sobrecalentamiento de toda la zona ecuatorial del Océano Atlántico. Bien, lo que es América del Sur. Desaparecería el Amazonas, ¿verdad? Y se crearían zonas allí donde sería prácticamente imposible la supervivencia de la vida. Bueno, están aquí hablando ahora sobre la niña. Dicho sea de paso, este es el mapa famoso. Este es el niño 3.4. Esta es la zona. Bien, o sea, el Pacífico, recuerden que el fenómeno de la niña y el niño, esta oscilación que le llaman, sucede aquí en el centro del Pacífico, en la zona ecuatorial del Pacífico. ¿Sí? Entonces, los vientos alisios aquí generan toda una serie de fenómenos y cuando está la niña, lo que hace es que desde el fondo viene agua fría y cuando está el niño, bueno, pues se acumula agua caliente en esa zona. ¿Sí? Y todo eso cambia los patrones de circulación en la atmósfera a nivel planetario. ¿Sí? Una vez se generan sequía en Australia, otra vez se generan sequía en los Estados Unidos, otras veces generan viceversa, ¿no? Lluvias, inundaciones y cosas por el estilo. Entonces, lo que están hablando aquí es que la predicción con respecto al tema de la niña que se suponía que debía ayudar a enfriar el planeta, bien, es que va a ser una niña muy débil. O sea, no va a enfriar nada. Al contrario, dicen que ya para mediados de este año vamos a regresar a las condiciones neutrales. La niña no solo va a ser débil, sino que va a ser de corta duración. Así que el enfriamiento, recuerden que desde el 2023
febrero, marzo del 2023, tenemos un calentamiento horrible en el planeta, ¿verdad? Hemos visto las temperaturas, como han subido, y como les repito siempre, el calentamiento global se está acelerando. Bien, la niña debía ayudarnos a resolver un poco eso y no ha resuelto nada. Ese es un mal síntoma, muy mal síntoma. Bien, la cosa es que parece ser que vamos a ir en camino hacia otro niño muy pronto. Bien, aquí no mencionan eso. Lo que están diciendo es que a partir de marzo o mayo, o sea, ya ahorita mismo, vamos a regresar a condiciones neutrales en el Pacífico. Así que no está muy lejos otro niño y el niño, recuerden que el niño contribuye a acelerar el calentamiento. Bien, nos calienta la atmósfera. Bien, hablamos sobre el incendio de este conjunto de baterías enormes en California, que dicho sea de paso, este incendio comenzó a la par de los incendios que hubo y no tenía nada que ver con los incendios de Los Ángeles, que arrasó con Los Ángeles. Bueno, estos incendios de batería, aquí hablamos en unos programas pasados de cuánta contaminación se había generado y había caído sobre los terrenos alrededor. ¿Eh? Pues ahora ya hay personas, hay un grupo de personas que le han puesto un caso legal a varias compañías, a 3 compañías aquí, ¿bien? Y dicen incluso que las personas, dentro del caso legal que le han puesto, están acusando a estas compañías de poner, escuchen esto, de poner las ganancias por delante de las personas. Yo no sé si reírme o llorar, porque esto es obviamente la forma en que funciona la humanidad actualmente, ¿no? O sea, si alguien puede ganar dinero, le importan 3 pepinos si hay personas por ahí que salen contaminadas o que sufren o que pierden o que se quedan sin casa. Así es como funciona la humanidad actualmente, ¿verdad? Entonces, no sé, en casos de juicio, no sé ese argumento hasta cuán lejos va a ir, ¿no? Pero bueno, ahí está el argumento, acusar a las compañías de poner las ganancias por delante de las personas. No sé, o sea, yo estoy totalmente en contra de eso, no sé ustedes, pero obviamente eso no creo que vaya muy lejos en una corte, ¿no? Pero sí, aquí han puesto, bueno, todos los puntos, la contaminación por metales pesados, incluyendo el propio litio de estas baterías, que han llegado a niveles de cientos o miles de veces superiores a los límites que la EPA dice que pueden ser soportables por el ser humano. ¿Bien? Entonces, los habitantes de la zona han hecho referencia a problemas en la piel, alteraciones en los ojos, en irritación en los conductos respiratorios. ¿Eh? Y dicho sea de paso, la EPA estuvo midiendo allí los niveles dicho sea de paso, midieron prácticamente, lo único que midieron es los niveles del fluoruro de hidrógeno. Bien, que es un gas que se libera cuando se incendian las baterías. Y dicen que está normal y que no es un riesgo para la salud pública. O sea, se los digo así. O sea, la FIMA y la EPA van para abajo. Bien, van para abajo. Olvídense de protecciones del medio ambiente, olvídense de la protección de las personas en caso de un desastre natural. Todo eso, con suerte la FIMA queda a nivel de Estado y ahí habrá que ver qué sucede. Pero la EPA la veo muy mal, muy mal. Bueno, esto aquí no sé en qué punto quedará. La reclamación legal la pusieron 4 personas. No sé qué van a hacer, pero yo no le veo mucho camino a eso. Bien, suenan alarmas y hoy traigo un montón de noticias sobre los océanos, particularmente la última que es la más preocupante. Bien, suenan alarmas, científicos suenan alarma después de recolectar data de los océanos mundiales. Bien, los récords rotos se están volviendo a romper. O sea, los récords que se habían roto anteriormente están rompiéndose continuamente. ¿Bien? Entonces, el océano se sigue calentando. Recuerden que el 90 o 91% de toda la energía que se está quedando en el planeta, en lugar de rebotar hacia el espacio, está siendo acumulada ¿por quién? Por el océano. ¿Bien? O sea, gracias al océano, nosotros no nos hemos achicharrado aquí en la superficie del planeta Tierra. ¿Bien? Entonces, lo que están diciendo estos científicos de 7 países, liderados por un profesor de ciencias de la Academia de Ciencias de China, dicho sea de paso, Li Jing-chen, ¿bien? 54 científicos de 7 países diferentes. Están estudiando el calentamiento del océano y cómo afecta la vida en la Tierra también. ¿Bien? Entonces,
Dicen, y esta es una de las tantas preocupaciones de los científicos, o sea, que quizás este calentamiento tan grande que hemos tenido desde marzo de 2023 sea a consecuencia de que ya los océanos están comenzando a dejar de capturar, de absorber tanto calor y lo están devolviendo en parte a la atmósfera. Bien, esa sería una de las posibilidades. Entonces, los científicos están analizando los 2000, o sea, 2 kilómetros, los 2000 metros de la parte superior de los océanos. O sea, no están yendo a las mayores profundidades, sino están analizando cómo es la conducción, la cantidad de energía que se acumula en los 2 kilómetros superiores de las profundidades oceánicas, bien, hasta la superficie. Dicen que los 2000 metros superiores de nuestros océanos han ganado 16 zetajoules, bien, entre el 2023 y el 2024, o sea, en un año. Y esto es 140 veces la cantidad total de energía eléctrica que se consumió en el 2023. Bien, para que tengan una idea, cuando se habla en bombas atómicas, bueno, andan por 10 bombas atómicas por segundo de Hiroshima. Para que tengan una idea de la cantidad de energía que está absorbiendo el océano. ¿Bien? Entonces, dicen que la cantidad de energía, la cantidad de calor latente que hay en el océano se ha incrementado de forma continua entre 15 y 20 zetajoules en los últimos 5 años. Bien, eso sí, incluso sin tener en cuenta los ciclos del niño y de la niña. Bien, entonces, esto es sumamente preocupante porque ya los científicos se están preguntando si es que los océanos no están llegando al límite de la cantidad de calor que pueden absorber. Si llegamos a ese punto, nos vamos a cocinar aquí en el planeta, porque los océanos nos están salvando hasta ahora. ¿Bien? Pero si comienzan a devolver ese calor hacia la atmósfera, vamos a estar en un problema sumamente grave. Bien, déjenme refrescar la garganta. Y dicho sea de paso, el vapor de agua es otro gas de efecto invernadero. Bien, bastante potente. Entonces, como por cada grado Celsius de temperatura que sube en la atmósfera terrestre se puede acumular, ¿cuánto? Un 7% más de vapor de agua. Bueno, ya saben cuál es la otra vía por la que estamos calentando el planeta. ¿Bien? Entonces, aquí yo tuve que marcar casi todo porque realmente el artículo está sumamente interesante. ¿Bien? Pero la mayor preocupación de los científicos es con respecto al tema de que si los océanos están en el límite de su capacidad de absorber calor. Bueno, Brasil están teniendo una ola de calor, no solo Brasil, bueno, ciertas partes, unas cuantas partes de América del Sur. Recuerden que todavía están en verano, están saliendo hacia el otoño actualmente. Y Brasil está bajo fuego, como dicen aquí. Bien, 70 grados Celsius de sensación térmica. ¿Recuerdan el llamado índice de calor? Bien, hoy no traigo la tablita, pero lo puse el domingo pasado, ¿verdad? Bueno, imagínense que en Río de Janeiro la temperatura medida por el termómetro a la sombra dio 44 grados Celsius en Río de Janeiro. Recuerden que a partir de 35 ya el cuerpo humano comienza a sufrir y va camino al colapso, ¿verdad? Espero que sepan eso. Bueno, 44 grados Celsius en Río de Janeiro. Cuando se tiene en cuenta la humedad, la sensación térmica es de 70 grados Celsius. Horrible, horrible. Eso es para cocinar personas. ¿Eh? Entonces, dicen que este es el día más caluroso registrado del 2014. Hablan aquí, bueno, de estos casos. Pero esta no es, dicho sea de paso, está incluida la ausencia de lluvia. O sea, hay no solo una ola de calor, sino también una sequía enorme en Brasil. Dicho sea de paso, recuerdan las inundaciones que hubo el año pasado en Brasil también, que arrasó con una ciudad. Bien, recuerden que lo que han dicho siempre los científicos es que el calentamiento global o el cambio climático, como quieran llamarle, lo que va a generar, una de las cosas fundamentales que va a hacer, es llevar los fenómenos climáticos hacia los extremos. Las lluvias van a transformarse en inundaciones y las sequías se van a transformar en sequías extremas. Así de sencillo. Y por supuesto las temperaturas se van a ir a los extremos, como estamos viendo aquí. ¿Bien? Los veranos aquí, ¿cuándo fue? En 2023, si mal no recuerdo, que las personas en Los Ángeles, en California, se sentaban en la acera y se harían con quemaduras en las nalgas. ¿Bien? O sea, era realmente increíble. Entonces, dicen que incluso, y esta es otra parte del problema que es importante destacar, ¿bien? Las temperaturas
en 44 ciudades brasileñas el pasado 16 de febrero, las temperaturas durante la noche no bajaron de 30 grados Celsius. Eso dificulta la recuperación térmica durante las horas nocturnas. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que no tengan aire acondicionado no pueden descansar en la noche. ¿Bien? O sea, el cuerpo normalmente, o sea, por el día va a estar expuesto al estrés del calor. Ok, si por la noche refresca, como digamos en el caso de un desierto, normalmente ocurre en los desiertos, pues entonces el cuerpo puede recuperarse de ese estrés que pasó por el calor durante el día y bueno, al otro día está descansado, está preparado nuevamente para enfrentar otros estrés por calor. Pero en este caso no. Las personas no pueden descansar por la noche. Y los que vivimos en Cuba, los apagones de la época del periodo especial y los que están viviendo ahora, recuerdan, muchos de los cubanos que hay aquí, me imagino que recuerden que habían personas que tenían que salir a dormir en las azoteas de los edificios porque no podían dormir dentro de las habitaciones por las temperaturas tan altas que había. Ese es el camino que llevamos. ¿Eh? O sea, el cuerpo humano, nosotros somos mamíferos, generamos calor. Bien, nosotros podemos regular nuestra temperatura generando calor, pero la única forma que tiene el cuerpo humano de enfriarse, ¿cuál es? Sudando, evaporando agua en la piel. Bien, cuando las temperaturas superan los 35 grados Celsius, o sea, los 95 grados Fahrenheit, cuando la atmósfera tiene cierto nivel de humedad, llega un momento en que ya el sudor no se evapora. ¿Qué sucede? Comienzan a colapsar los órganos internos de las personas. Y eso es lo que viene y lo vamos a volver a ver en este verano que ya viene cerquita. ¿Eh? ¿Recuerdan que hace un par de años en Europa hubo 60.000 muertos en una ola de calor? Bueno, esos números, esos números no son por gusto. ¿Bien? Bueno, continuamos. Este mapa lo dice todo. A ver cómo yo lo explico para aquellos que lo observan en podcast y en la emisora de radio. ¿Bien? Y aquí están dando los datos. En un punto en Brasil midieron 62 grados Celsius, medidos por termómetro. ¿Eh? Miren los colores rojos, están ahí, eso ya es tan rojo que hay que ponerlo blanco. ¿Eh? 70 grados de Celsius de sensación térmica el 20 de febrero de 2025. ¿Eh? Entonces, estos son condiciones insoportables para cualquier mamífero, incluyendo el ser humano. ¿Ok? Aquellos que tengan el privilegio de tener aire acondicionado en su casa, dicho sea de paso, están pendientes de que tengan electricidad, porque bajo estas condiciones las personas comienzan a encender todos los ventiladores, todos los aire acondicionados y la generación eléctrica hay que llevarla al límite. Entonces comienzan a haber apagones, ¿verdad? Porque además las pérdidas de transmisión en las líneas eléctricas con las altas temperaturas se incrementan también las pérdidas. ¿Eh? Entonces el consumo eléctrico se dispara y aquí comienzan a haber los problemas. ¿Bien? Entonces, este artículo, que es bastante extenso, pero voy a tratar de mostrarle los mapas, que es lo más me interesa del pozo. Bienvenido, buenas noches. Me interesa mostrarle los mapas que hay en este artículo. Los mapas que muestran cómo Sudamérica se ha vuelto más caliente, más seca y más propensa a los incendios forestales en los últimos 50 años. Entonces, vamos directo a los mapas. Bien, vamos a reducir la escala, que me interesa que los vean lo mejor posible. Bien. La cantidad de días calurosos por año se ha ido incrementando. Esto está pasando en todas partes del mundo. Bien, pero aquí en el caso de Sudamérica, miren esto. Hay 3 puntos aquí que ellos usan de referencia, ¿no? La zona de Maracaibo, del lado de Maracaibo, norte del Amazonas y el Gran Chaco. Miren, de las zonas blancas son la misma cantidad de días calurosos que habían anteriormente, ¿bien? Y se han ido incrementando y las zonas más rojas, más oscuras, son las que mayor cantidad de días calurosos tienen a lo largo del año, que se han ido incrementando, ¿bien? Las zonas que están al rojo fuerte, que aquí todavía hay algunos puntos pequeños, ¿bien? Tienen 100 días extras de calor durante el año. O sea, un tercio del año están pasando calor extremo estas personas. Un tercio del año, porque el año tiene 365 días. ¿Eh? Entonces, para que tengan una idea de cuánto se están aumentando, aquí este estudio viene desde la década de los 70. ¿Eh? Hay otro mapa aquí que es los días secos. ¿Eh? Aquí pueden ver que prácticamente toda la zona del Amazonas está teniendo más días de sequía. El Amazonas va a desaparecer, caballero. Bien, lo estamos destruyendo. El Amazonas se va del aire. ¿Eh? Entonces, aquí tienen hasta más de 50 días
de sequía, ¿bien? Y particularmente ciertas zonas de Argentina, por ejemplo, y la zona del Amazonas, por supuesto. Bueno, increíble, ¿no? Increíble ver estos mapas. Ahora, el mapa de los riesgos de incendio en Sudamérica, cómo ha aumentado en los últimos 50 años. Bien, los días, contando los días con altos riesgos de incendio por año, los hay incluso hasta con más de 100 días. Bien, en ciertas zonas aquí, de hecho sea de paso, aquí hubo incendios grandes que voy a mencionar en la zona de Argentina y Chile, bien, el año pasado. No sé si aquí falta un mapa. Aquí está las condiciones extremadamente secas, cómo aumentaron en gran parte de Sudamérica. ¿Bien? Entonces, el rojo marca las zonas donde el nivel del agua subterránea fue menor. Aquí ponen una fecha, ¿no? Midiendo, usan un día específico para comparar los niveles del agua subterránea. Las cantidades de agua subterránea están reduciéndose porque las estamos extrayendo. ¿Sí? O sea, estamos entrando en sequía, no solo en la superficie, sino en el manto freático también. Miren cómo la mayor parte de América del Sur está en sequía en el manto freático. ¿Bien? Y esa es agua fundamental. Y aquí vamos a hablar también de los glaciares, ¿no? Así que dicen que hay zonas donde hay menos agua subterránea que el 98% de las condiciones históricas que ha habido en esa zona. O sea, definitivamente, yo no sé si hay un mapa. Aquí están las fotos tomadas desde el espacio de los incendios en Valparaíso que afectaron Viña del Mar y todo el año pasado. ¿Lo recuerdan? ¿Eh? Todo esto es parte de los signos que tenemos. Lo que pasa es que como sucede en el hemisferio sur, de esto no se habla mucho aquí arriba. Bien, Bolivia también. 15% de Bolivia se está quemando. Entonces, realmente las cifras son que meten miedo, para decirlo así. Las cifras meten miedo. Estar juntos. Bienvenido, Víctor. Y Pedro Castillo, bienvenido. Gracias por los comentarios. Bueno, la cosa es que realmente esto es extremadamente preocupante. Es un signo muy feo de lo que nos viene. Esta imagen, aquí, miren todo, esta es la frontera entre Bolivia y Brasil, cómo estaba de verde el 2 de mayo del 2024 y el 11 de junio del 2024, todas las zonas oscuras, miren todo lo que se había quemado. ¿Ves? Entonces, realmente estamos acabando con los bosques, con las praderas, con todo. ¿Eh? Estamos acabando con la quinta y con los mangos. Venezuela más incendios que nunca y bueno, con las condiciones económicas que tienen ahí, van a hacer lo mismo que Haití prácticamente, comenzar a cortar árboles para cocinar y todo hasta que no quede nada, hasta que no quede nada. La pregunta final de este artículo es si hay soluciones. Claro que las hay. La más fácil de ellas es dejar de emitir gases de efecto invernadero, pero por supuesto no lo vamos a hacer. Entonces, esto nos interesa mucho a los que vivimos en la cuenca del Atlántico, ¿no? En el Mediterráneo del Atlántico, en el Mar Caribe, toda esta zona donde acostumbran a ver los famosos huracanes. Bien, están advirtiendo los científicos que debe haber un aumento de la frecuencia e intensidad de los huracanes. Esto ya se viene advirtiendo hace varios veranos atrás, bien, y lo estamos viendo, pero ahora hay otra advertencia extra de aumento de la intensidad y la frecuencia de los huracanes. ¿Sí? Entonces, este estudio que dicho sea de paso es de la oficina del Reino Unido. ¿Sí? Han hecho un estudio por primera vez de 10 años, una corrida para pronosticar, para tener una idea de cómo van a ser los huracanes, cómo van a cambiar los huracanes a lo largo de los próximos 10 años. ¿Sí? Esto es gracias a nuevos modelos, dicho sea de paso. O sea, recuerden que pronosticar el clima, el tiempo, ¿bien? Con más de 3 días es sumamente difícil. Así que imagínense 10 años. ¿Sí? Y ya ven aquí estos mapas, están horribles, horribles. ¿Sí? Bueno, están diciendo ellos que particularmente las zonas, especialmente las zonas del Atlántico tropical, el Mar Caribe y la zona tropical del Pacífico, ¿sí? Se esperan huracanes, no solo en mayor cantidad, sino también más intensos. Imagínense, recuerden el N, Beryl, ¿verdad? Todos esos huracanes que tuvimos el año pasado y que acabaron con la quinta y con los mangos y que todavía hay personas que están durmiendo en casas de campaña por eso. Bien, pues se nos está aproximando la temporada de huracanes de este año y lo que están diciendo los científicos es que podemos esperar huracanes en mayores cantidades y con mayor intensidad para los próximos años. Bien, vamos a ver cómo viene el pronóstico de este año porque yo no lo veo
Nada bueno, nada bueno. Allí tienen el titular: Atlántico en peligro. Advierten sobre un aumento de la frecuencia e intensidad de los huracanes. Qué desastre. Pero bueno, expedición de la Antártida confirma, escuchen esto, no sé si decirle en español, el reguero de la gripe aviaria en la Antártida. El virus de la gripe aviaria, ¿bien? Que yo sé que hay personas aquí muy preocupadas por los huevos. Bueno, hasta los pingüinos de la Antártida están cogiendo esta gripe aviaria. Eso es una mala noticia. ¿Sí? Y eso tiene que ver también con todo, o sea, recuerden que en su mayoría los comienzos de todas estas cosas vienen de las granjas donde tenemos grandes cantidades de pollos hacinados y ahí hay condiciones excelentes para que se generen todo este tipo de enfermedades, ¿bien? Y que se difundan. Entonces, aquí hicieron, y particularmente la marca de este virus es el H5N1, el famoso H5N1, ¿sí? Que normalmente no debiera transmitirse hacia las personas. Entonces, ellos aquí, yo tuve que hacer una traducción porque hay un montón de animales, incluyendo los pingüinos de Adelaida, ¿bien? Que recuerdan la peliculita de Hollywood, ¿bien? Del pingüinito que bailaba y toda esa historia. Bueno, para ganar dinero, esas películas funcionan, pero ninguna parte de ese dinero se destina a resolver ningún problema a los pingüinos, ¿verdad? Porque la idea es ganar dinero para otras cosas, no para resolver los problemas reales. Bueno, la cosa es que aquí han encontrado ese virus bueno, aquí hablaron que recolectaron 42 animales, incluyendo 48 ya que estaban muertos de especies. Y dicho sea de paso, yo tengo por aquí marcado un texto porque la traducción de las especies es un poco complicada. ¿Eh? Focas cangrejeras, págalos, gaviotas, pingüinos de las variedades Adelia y Papúa, así como 14 individuos vivos de págalos y pingüinos Adelia y Papúa. Bien, o sea, hay pingüinos vivos que están contaminados con esto. Entonces, encontraron cosas muy interesantes porque dicen que ellos han detectado que los pingüinos parecen no enfermarse tan gravemente con este virus. Bien, entonces ellos no están claros si es que lo han tenido antes o que su organismo está mejor preparado para enfrentar este tipo de virus, ¿no? De influenza. Así que, entonces, ellos han hecho un montón de análisis. La mala noticia es esa, que ya esta gripe está en el Polo Sur. En el Polo Sur, no le importa el frío. ¿Sí? Estamos al borde de una epidemia a nivel mundial. Ojalá que esto no comience a saltar en grandes cantidades hacia las personas. ¿Bien? Esa es la parte más preocupante de todo. Ok, estamos perdiendo aves, estamos perdiendo pollos, no estamos teniendo huevos, ¿verdad? Pero si esto salta, comienza a saltar hacia las personas, vamos a estar en graves problemas. ¿Bien? Todo esto tiene que ver con hacinamiento de pollos y toda esa historia. Bueno, esta historia que les voy a hacer, yo no sabía que existía esta idea, este experimento, un experimento mental, el mundo de las margaritas. Y la idea es crear un modelo, ¿bien? Con margaritas que son negras y margaritas que son blancas. ¿Sí? Y entonces hablan de un mundo donde solamente habitarían estas margaritas y los científicos lo que hacen es modelarlo para estudiar cómo evoluciona la cosa en ese planeta. Porque las margaritas blancas ayudarían a enfriar el planeta porque rebotarían más la luz de la estrella, en este caso del Sol, y las margaritas negras absorberían mejor el calor y calentarían el planeta. Bien, entonces, ¿cuál es el resultado interesante de este experimento? ¿Sí? Que dicen estos investigadores, que miren cómo son los científicos, ¿no? O sea, un planeta cubierto totalmente de margaritas. Bueno, lo que han encontrado es que lo que puede llevar fácilmente al colapso de un ecosistema de un planeta cubierto por estas margaritas de dos colores sería la velocidad con que ocurrieran los cambios climáticos. Escuchen esto que es sumamente importante. ¿Bien? O sea, no es que ocurra un cambio climático, ¿bien? Sino la velocidad, la rapidez con que ocurra. O sea, si tú le das tiempo a las margaritas, en este caso, a adaptarse al cambio climático, pues no tienes un colapso del ecosistema. Pero si el cambio
aunque sea pequeño, es muy rápido, pues hace colapsar al sistema y se mueren todas las margaritas en el planeta. ¿Qué significa eso? ¿Qué aplicación tiene eso para nuestro caso? Bueno, que el cambio climático que estamos generando nosotros en el planeta ahora, el cambio climático, el calentamiento global antropogénico, es extremadamente rápido y no le está dando tiempo a los organismos naturales a adaptarse. ¿Bien? Esa es la característica fundamental del cambio climático que estamos generando aquí. Entonces, lo están advirtiendo los científicos, incluso en este tipo de modelación se los está diciendo que cuando hay un cambio extremadamente rápido, inmediatamente hay un tipping point. ¿Recuerdan la frase? Tipping point. Bien, incluso cuando yo hago la traducción con Google estos párrafos, el tipping lo deja en inglés. Bien, ¿qué cosa es el tipping? Es el cambio de un sistema, de un estado a otro, pero donde ya ese cambio no es reversible. Bien, entonces, esos son puntos extremadamente preocupantes porque, dicho sea de paso, es muy probable que ya hayamos pasado unos cuantos de ellos. Bien, yo estoy seguro que hemos pasado unos cuantos. Lo que pasa es que no nos vamos a dar cuenta de que ya lo pasamos hasta que lo hayamos pasado. Y comiencen a haber problemas serios, como puede ser este calentamiento exagerado que hemos tenido en los últimos 2 años, por ejemplo. Bien, vamos a continuar porque estamos acercándonos al punto más importante de esta charla. Bien, este es un video de un cambio dramático y quiero mostrarles para que vean y lo sientan. A ver si puedo ponerle un momentico el audio. The world is changing, not only the world we live in, but the world we live on. New study this week in the journal Nature found mountain glaciers are melting more than twice as rapidly as in the early 2000s. They lost more than 600 billion tons of ice in 2023 when Bueno, este es un famoso, creo que le llaman un archipiélago de Svalbard. Allí creo que es donde está, si mal no recuerdo, creo que sí, la famosa, ¿cómo es? La caja fuerte, donde guardan semillas de todo tipo de planetas. Bien, bueno, Svalbard es un lugar donde también se hacen muchos experimentos y muchos estudios sobre el cambio climático. Bien. National Environmental Correspondent David Schechter visited Svalbard, Norway. If you didn't think we were at the end of the world, well, we're going to go a little bit farther. Bueno, llegar allí es extremadamente difícil. ¿Bien? Hay que volar en avión, hay que ir en bote, en barco. Es difícil, es riesgoso incluso. ¿Bien? Pero realmente el entorno es bello. ¿Bien? Es un lugar hermoso. Ahora, ¿qué es lo importante de este video? ¿Bien? De este reporte periodístico. Este científico le está mostrando a este periodista cuánto se ha derretido el glaciar. Ahí tienen el equipo. Ven esta vara que ven aquí que tiene un GPS en la punta. Eso que ven arriba, ese disco, es una vara vertical con un disco en la punta. Eso es un GPS. Bien, una antena de GPS que transmite no solo la posición, sino también los datos de temperatura, de presión, una serie de datos. Bien. Bueno, la cosa es que esa vara tiene aproximadamente entre 7 y 8 pies de altura, ¿verdad? Eso es lo que parece. Bueno, cuando ese científico, unos meses antes, ¿bien?, enterró esa vara, la enterró de forma que el disco quedara a la altura de la nieve o del hielo que tenía el glaciar. ¿Qué quiere decir esto? Voy a ponerles el audio. Measure how much of the stakes were exposed. In April, the ice surface would have been around here. So Really? that much ice has melted during the summer. Really? Yeah. So this was This was buried in ice. bored into the ice. Yeah. And now O sea, durante el verano se derritió la superficie del glaciar unos 7 pies, perdió unos 7 pies de altura. O sea, ¿qué es lo que nos están diciendo este artículo? ¿Sí? Y este video. Y después creo que tengo eso en un artículo también. O sea, el derretimiento de los glaciares se está acelerando, particularmente después del año 2000. Bien, cada vez que escuchen esta frase, y se las estoy repitiendo de forma similar, les he dicho varias veces, el calentamiento global se está acelerando. Bueno, el derretimiento de los hielos se está acelerando, particularmente después del año 2000. ¿Bien? Sumamente preocupante.
Now it's all and exposed. now it's exposed. Oh my gosh. The calculations that he's making are really basic. Water out and then no sort of new ice in means that these glaciers are disappearing, and that's what he's measuring. And Bien, ya lo dice, los glaciares están desapareciendo. Los glaciares son el aire acondicionado del planeta. Los glaciares son suministros de aguas importantes para muchas ciudades, para muchas poblaciones humanas, para industria, bien, y también para ríos y acuíferos. ¿Sí? Yo por aquí creo que puse seguido el artículo. Bueno, aquí hay uno que habla también sobre glaciares. Este es la primera vez, ¿sí?, que se hace un experimento de poner un sensor con fibra óptica en una perforación en un glaciar. ¿Sí? ¿Qué es lo que han hecho? Miren esto, esa imagen del túnel es increíble. ¿Sí? Ellos extrajeron un núcleo de hielo, lo cual se hace con una máquina que perfora. ¿Sí? La profundidad, por ahí debe estar anotada en algún punto, a ver si la encuentro. 2.700 metros. O sea, esos núcleos de hielo se extraen para hacer estudios de la climatología del planeta. ¿Sí? Pero los científicos aprovecharon ese agujero y bajaron hasta 1.500 pies de profundidad un sensor especial y encontraron, mejor dicho, descubrieron que allá abajo hay unos microterremotos generados por el movimiento del hielo. ¿Sí? Y lo más interesante, fíjense, o sea, hasta ahora los modelos que predicen el movimiento y el derretimiento de los glaciares y por tanto la subida del nivel del mar, ¿verdad?, que están íntimamente relacionados, hasta ahora se pensaba en los modelos, se asumía que los glaciares se movían como si fuera, por ejemplo, miel, algo sumamente viscoso, ¿sí?, que se movían lentamente, pero al unísono. Y lo que han encontrado estos científicos es que no es así, es que se generan rupturas a las cuales a su vez generan rupturas en otra zona del glaciar. Y esa ruptura del hielo acelera el movimiento del hielo del glaciar hacia el mar y acelera su derretimiento también. Ahora, hay algo muy interesante. O sea, aquí repito la frase, el derretimiento de los hielos se está acelerando. ¿Bien? Pero aquí hay algo sumamente interesante porque hay una relación entre la actividad volcánica y los hielos de los glaciares. Bien, dicen que hasta ahora estos microterremotos en el fondo de los glaciares no se habían detectado porque a unos 900 metros de profundidad, o sea, por debajo de la superficie del hielo, hay una gran capa de ceniza volcánica de una erupción que ocurrió aquí en la zona que actualmente es Oregon, un volcán que se llama Monte Mazama en Oregon, hace 7.700 años. Entonces, ese volcán generó una gran cantidad de ceniza y esa ceniza actúa como un atenuador de las señales que surgen de esos microterremotos y por tanto no llegan a la superficie. ¿Sí? No solo eso, también han descubierto que parte de la generación de esos microterremotos tiene que ver con ceniza volcánica de erupciones volcánicas que ocurrieron anteriormente, que contribuye a fracturar el hielo. ¿Sí? Entonces, este es un descubrimiento increíble de cómo la relación entre los volcanes y el hielo es mucho más estrecha de lo que nosotros pensábamos. Recuerden que la Antártida, ¿qué tiene? Como se está derritiendo el hielo, ¿bien? El hielo pesa, ¿verdad? Eso está ocurriendo también en Groenlandia, en toda la parte de Siberia, pero sobre todo en la Antártida, que es lo que más nos interesa. La Antártida y Groenlandia, cuando el hielo se derrite, le está quitando peso a la Tierra que compone a la Antártida y a Groenlandia. Por lo tanto, esa tierra comienza a subir por equilibrio hidrostático, ¿no? O sea, eso estaba hundido por el peso del hielo, pero una vez que el hielo comienza a derretirse, la tierra comienza a subir. Y durante esa subida se generan una serie de fenómenos que pueden ser terremotos o quizás, con mala suerte, posibles erupciones volcánicas debajo de los hielos de la Antártida. Y eso sí sería una muy mala noticia, ¿verdad? Bueno, continuamos porque de las noticias que nos quedan, casi todas, creo que casi todas tienen que ver. No puedo dejar de tocar la noticia del famoso asteroide. ¿Por qué la traigo hoy? ¿Sí? El asteroide 2024 YR4. Porque este asteroide, sí, dicho sea de paso, los últimos análisis de la órbita que se han hecho han rebajado la posibilidad de impacto a 0,29, creo.
Bien, estaba en 3.1. O sea, es muy probable que caiga hacia cero, es muy probable. Pero falta que este asteroide regrese, se acerque a la Tierra nuevamente en el 2028. Allí podemos refinar la órbita y tener toda la seguridad de si nos va a golpear o no. ¿Bien? Pero ¿qué es lo que quiero traerles con respecto a esto? Que el posible impacto de este asteroide, que dicho sea de paso, Tony, si estás mirando todavía, esta es una foto de ese asteroide. O sea, eso no es visible. Esto es visible solamente con grandes telescopios. ¿Bien? Es un puntito luminoso prácticamente invisible en el cielo. Pero el problema con esto es que de golpearnos, si nos golpea, será el 22 de diciembre de 2032. Bien, si no cambia para nada su órbita. 22 de diciembre de 2032. Recuerden que todos los fenómenos que estamos hablando aquí del cambio climático, ¿bien? Y aquí les voy a agregar también fenómenos con respecto a la economía, problemas económicos y otros tipos de crisis que hay aquí, la famosa policrisis que les mencioné en el programa pasado. Bien, todo eso viene. ¿Recuerdan el estudio del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts? Bien dicho, creo. Bien, sobre el colapso de la civilización que lo ponía alrededor del año 2040 y después lo ha ido corriendo para acá y en la última revisión, ¿dónde lo puso? En el 2025, ¿verdad? En este año. Pero todo está indicando que hacia el 2030 vamos a estar, incluyendo los físicos que estudian la termodinámica del planeta terrestre, están diciendo que vamos a llegar al punto cero de energía en el planeta para el 2030, para la década del 2030. Entonces, esto pudiera ser, al igual que le ocurrió a los dinosaurios, este asteroide pudiera ser un pequeño puntillazo más para nuestro caso. Bien, o sea, todo indica que hacia el 2030 vamos a estar en grandes problemas. Bien, por lo que estoy viendo, todo va hacia el 2030, 2032, 2035. Bien, bueno, otro artículo, otro estudio más, que el derretimiento de los glaciares, del hielo de los glaciares, se continúa acelerando, generando grandes problemas globales. Aquí hablan, en este artículo, todo el tema este del agua, particularmente, por ejemplo, en el Tíbet, en los Himalayas, en los Andes, donde quiera que hay montañas que tengan hielo, hay pueblos que se han establecido allí en las laderas de esas montañas, o en las faldas, o en los valles que están al lado de esas montañas, dependiendo del agua que baja del derretimiento de los glaciares. Si los glaciares desaparecen, todos esos pueblos están condenados a desaparecer también. Ese es el camino que llevamos. ¿Bien? Entonces, dicen que desde el año 2000 los glaciares, aparte de los de Groenlandia y de la Antártida, han perdido 273 mil millones de toneladas de hielo por año. ¿Bien? O sea, y dicho sea de paso, esa pérdida no es constante. Entonces, dicen estos científicos que hay un 36% de incremento en la pérdida de hielo entre el 2012 y el 2023. Se está incrementando el derretimiento de los hielos. ¿Por qué? Porque se está incrementando el calentamiento global. Bien, o sea, fíjense, hay un 36% de incremento del derretimiento de los hielos en la fecha, porque no es una década, entre el 2012 y el 2023, comparado con lo que ocurrió con el derretimiento que hubo entre el 2000 y el 2011. Se está acelerando la pérdida de los hielos. ¿Bien? Entonces, aquí explican todo este asunto hoy no quiero extenderme mucho porque todavía la garganta la tengo un poco dañada, pero es muy importante. Hay poblaciones que existen, que están determinadas por la presencia de esto. O sea, no solo los osos polares y todo eso, la famosa foto del oso polar y todo eso, ¿no? Sino es que hay gran cantidad de poblaciones humanas que dependen, incluyendo ciertos ríos que hay, como por ejemplo el río Colorado, aquí, no voy a hablar de los ríos del Himalaya, de los que alimentan a China o la India, ¿sí? El río Colorado de aquí, de los Estados Unidos, del oeste, depende de la nieve de las montañas. ¿Bien? O sea, porque alguien me preguntó una vez, bueno, ¿y ese río de dónde sale? No, depende del derretimiento de las nieves en las montañas. Si los glaciares y las nieves en las montañas se derriten, no vas a tener el río Colorado, ni muchos otros ríos en el planeta. Todas las ciudades, incluyendo la ciudad de Los Ángeles, o sea, el río Colorado alimenta de agua a más de 40 millones de personas. ¿Qué va a suceder con esas personas si desaparece el río Colorado? Migración climática.
¿Recuerdan el término? Ahí está. Eso es, José. Ahí está. Bien. Bueno, nos estamos acercando a la noticia más grave de todas. Aquí me quedan. Esta está fea. Bien. Algas oscuras pueden acelerar el derretimiento de la capa de hielo de Groenlandia. Esto o sea, no es un descubrimiento, sino es un estudio más en profundidad. La base de todo es muy sencilla. Bien. El hielo, particularmente la nieve, y todo el que hace fotografía lo sabe. La nieve refleja mucho la luz, ¿verdad? Entonces la nieve nos ayuda a reflejar la luz del sol, la energía del sol, hacia el espacio. Si la nieve se derrite, queda un hielo debajo en los glaciares y toda esta zona que es menos reflectante. Todavía refleja la energía del sol, pero mucho menos. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Que hay unas algas que están acostumbradas a crecer en el hielo. Increíble, la vida va donde quiera. La vida puede existir en cualquier lugar aquí. Increíble, la vida es pegajosa. Se le llama así, pegajosa. Bien, es muy difícil de eliminar. Bien, ¿cuál es el problema? Y aquí hay una foto de microscopio de estas algas. Miren el color que tienen. Un color rojo oscuro, rojo vino. Bien, o sea, los colores oscuros absorben mejor la energía, la luz, el calor. ¿Qué implica eso? Que los hielos que estén cubiertos por estas algas se van a calentar y se van a derretir más rápidamente. Entonces, una de las preocupaciones de estos científicos, aquí hablan de esta especie de alga Ancylonema, ¿bien? Que es específica, o sea, que le gusta crecer en lugares fríos así, donde hay pocos alimentos, ¿bien? Y se ha especializado en eso. Pero esta Ancylonema contribuye al derretimiento de los hielos. Por lo tanto, ¿qué hace? Acelera el derretimiento de los hielos y acelera el calentamiento global. Este es un ciclo de realimentación positiva. Bien, para todos los que saben de electrónica y de procesos, saben lo que significa eso, ¿no? Mientras más algas hay, más se derrite el hielo. Mientras más se derrite el hielo, más alimento hay para las algas, porque llegan al sustrato, al suelo, ¿verdad? O sea, este es un proceso que se refuerza a sí mismo y lo que conlleva al final es al derretimiento total de los hielos, la subida del nivel del mar y un calentamiento extra de la Tierra. Para que tengan una idea de cuántas cosas están actuando a la vez, porque eso la mayoría de las personas no lo ven. ¿Bien? Bueno, les traigo este artículo del periódico The Guardian que tiene 4 años. Bien, es ya viejito, hace 4 años. Aquí anunciaban que se había descubierto por primera vez un liqueo, un salidero, ¿bien? Activo en el fondo del mar, en la Antártida, de metano. Metano es el gas que tú usas para cocinar, por ejemplo, cuando usas las balitas estas para hacer barbecue, ¿verdad? Y esas cositas. Eso es metano. Entonces, también hay uno parecido que es el que se usa en las fosforeras, por ejemplo, para encender cigarros. Bien, una gran preocupación de los científicos es con respecto al metano. ¿Por qué? Porque el metano es un gas de efecto invernadero. Y el metano es un gas mucho más potente que el CO2 con respecto al efecto invernadero. O sea, depende de la forma en que se mida. Pero si lo mides por molécula, comparando una molécula de CO2 con una molécula de metano, el metano es entre 80 y 120 veces más potente que el CO2 con respecto al efecto invernadero. ¿Cuál es el problema del metano? Bueno, que el metano cuando recibe la radiación ultravioleta del sol se descompone. Entonces, el metano, una vez que se libera en la atmósfera y comienza a ser golpeado por la radiación solar, comienza a descomponerse. ¿Cuánto dura el metano en la atmósfera? 5, 10, 15, 20 años a lo sumo. ¿Cuánto dura el CO2 en la atmósfera? Va a durar miles de años. ¿Bien? Al final, el más preocupante es el CO2, pero el metano, en esa corta vida que tiene, calienta mucho más la atmósfera terrestre que el CO2. ¿Cuál es el problema entonces? Bueno, un ejemplo, el permafrost, que es el suelo congelado durante 2 años al menos, que está en toda la Siberia, que está en el norte de Canadá, que está en Alaska, ¿verdad? Ese permafrost se está derritiendo. Y ese permafrost, que es un suelo con agua congelada, cuando se derrite esa agua, ¿qué es lo que queda? Toda la materia orgánica que hay ahí. Animales muertos, insectos muertos, plantas muertas, que nunca se han descompuesto porque han estado congelados. Bien, cuando se descongela,
se transforman en alimento para las bacterias. Las bacterias entran inmediatamente y comienzan a descomponer toda esa materia orgánica. ¿Qué es lo que sale de esa descomposición? Sale CO2 y sale metano. Este es otro ciclo de realimentación positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se derriten esos hielos, cuando se derrite el permafrost, tenemos un ciclo de realimentación del calentamiento global que se está acelerando. Bien, ¿cuál es la preocupación aquí de los científicos? Porque sabemos que hay bolsas de metano en el fondo de los océanos. Bien, pero ahora, hace 4 años, por primera vez se descubrió un liqueo, un salidero de metano en el fondo del mar, en los alrededores de la Antártida. ¿Bien? Y ahora vamos a explicar cómo es ese mecanismo, porque ahora viene la noticia fea de esta semana. Recuerden que aquí todas las semanas, yo no sé cómo, pero todas las semanas hay una noticia horrible sobre el calentamiento global. La de esta semana tiene que ver con el metano en la Antártida. Vamos allá. Voy a ponerles primero un video en español que explica la base del estudio para después yo explicárselo completamente, porque al final este video es de un periodista y lo que hace más bien es leer. Yo voy a tratar de explicarles después lo mejor posible lo que significa esto. Y presten mucha atención porque una científico española ha descubierto por primera vez enormes columnas de metano en el subsuelo marino de la Antártida, cuya capacidad para calentar la superficie terrestre es de 30 veces superior a la del dióxido de carbono. Advierten que esta fuente de emisiones podría convertirse en una bomba para el clima del planeta. Al parecer, el compuesto se acumuló en el subsuelo marino hace unos 20.000 años y ahora se libera en forma de hidrato de metano helado. Es como un hielo al cual se podría prender fuego y ardería, explican los expertos. Advierten además que la inestabilidad de estos sedimentos marinos podría provocar deslizamientos del talud continental con un gran potencial para generar tsunamis, como el de Storegga, que devastó las costas del norte de Europa hace unos 8.150 años. Bien, esa es la noticia. Ahora, vamos a entrar en el artículo como tal, que explica esto. Dicho sea de paso, les voy a dar un dato curioso. Este es del periódico El País, que es español. ¿Bien? Cuando usted busca la noticia en español, está detrás de una pared de pago. Cuando la busca en inglés, como aquí, la puede leer completa. Para que vean las diferencias de idioma. ¿Bien? Por eso yo siempre busco, todas estas noticias casi siempre las busco en inglés, porque realmente hay mayor acceso a la información, lamentablemente. Bien, nos autodiscriminamos el idioma. Pero bueno, la cosa es que se ha descubierto por un barco español, por un grupo de científicos españoles, emisiones masivas de metano detectadas en las costas de la Antártida. Masivas. La palabra que están usando es masivas. Y lo que están, el término que están usando también, un riesgo potencial para el calentamiento global. Pero lo que están hablando aquí es de una bomba de metano. Y entonces, lo que han descubierto estos investigadores españoles, dicho sea de paso, el barco, por aquí debe andar el nombre del barco. A ver si se los doy antes de comenzar todo. Bueno, ahorita lo encuentro por ahí. La cosa es que han descubierto unas columnas, le llaman columnas, ¿no? O sea, son acumulaciones de gas metano congelado, hidratos de metano. O sea, el metano cuando se mezcla con agua y se congela, dicho sea de paso, o sea, ese hielo tú lo puedes prender en candela. Le acercas una llama y se quema, porque es metano. ¿Bien? Entonces, estos hidratos de metano, aquí dicen estos científicos que estas emisiones de metano pueden tener 30 veces la potencia con respecto al calentamiento global comparado con el CO2. O sea, recuerden que hay diferentes formas de medir estos valores. ¿Bien? Pero la cosa es que al barco se llama Sarmiento de Gamboa, un barco científico español. ¿Sí? Han detectado columnas de metano en las costas de la Antártida que tienen 700 metros de largo y 70 metros de ancho. Lo que hay allí es una barbaridad, porque son varias. No han dicho, por supuesto, ellos han estudiado un sector pequeño. Habría que hacer un estudio alrededor de toda la Antártida y eso llevaría años de trabajo. Pero lo importante de esto es que es una muy mala noticia, pero terrible noticia. Porque
a consecuencia, y aquí hablamos de eso y ya se lo expliqué, cuando se van derritiendo los hielos que están sobre la Antártida, el terreno de la Antártida va subiendo. Eso acerca el fondo de las costas de la Antártida, lo va acercando a la superficie, por lo tanto hay menos presión, porque está menos profundo. Así que esos hidratos de metano, mientras están bajo condiciones de alta presión, se mantienen en estado de hielo, congelado. Pero una vez que la presión baja, comienzan a liberar el gas. Entonces, esa liberación de gas, hay dos problemas con eso. Uno es que hay bacterias que pueden consumir, procesar el metano y descomponerlo. Pero como están en un lugar tan frío, allí casi no hay bacterias. Entonces, ellos han analizado, hay bacterias haciendo el procesamiento, pero son muy pocas. Dicen que para que comience a haber suficiente cantidad de bacterias que puedan descomponer este metano antes de que salga del mar hacia la atmósfera, va a tomar 5, 10, 15, 20 años en que se comience a crecer la población de bacterias. ¿Sí? En ese tiempo, todo ese metano que se esté derritiendo en esos hielos va a estar saliendo a la atmósfera. Esa es una muy mala noticia, porque dicho sea de paso, ese metano está saliendo sobre la Antártida. ¿Bien? Eso está contribuyendo al calentamiento de la atmósfera sobre la Antártida. Entonces, este es un tema extremadamente preocupante. No es que sea una sorpresa porque los científicos ya sabían que debían haber cosas así. Lo que no esperaban encontrar eran estas cosas a las cuales han llamado bombas de metano. ¿Sí? Y esto es tremendamente amenazante para el clima futuro del planeta. ¿Bien? Dicen, lo que han descubierto era precisamente lo que ellos temían, porque sabían que existía la posibilidad de que estuvieran ahí. Lo que no esperaban es que fueran tan grandes las acumulaciones. ¿Bien? Ahora, ¿de dónde procede ese metano? Recuerden que la Antártida, hace millones de años atrás, era un lugar tropical. No estaba congelada. ¿Bien? Ahí habían insectos, bosques y todo ese tipo de cosas. Dicen, disculpen, aquí, que lo que plantean estos científicos es que este metano lleva al menos 20.000 años congelado allá abajo. ¿Sí? Y que es producto, dicho sea de paso, por la descomposición de materia orgánica que existió allí anteriormente. Entonces, este hielo de metano, como dicen ellos ahí, se puede quemar. Tú lo puedes encender en llama, lo pones a combustionarse. Es metano. ¿Bien? Al igual que lo que usas en el barbecue de tu casa. Entonces, lo que le preocupa a estos científicos es que no estamos seguros de la cantidad de este metano que hay. Dicho sea de paso, sabemos que esto ocurre también en otras zonas en el fondo del océano y no sabemos exactamente cuáles son las cantidades que hay. ¿Bien? Imagínense que solamente en el permafrost, Siberia, norte de Canadá y Alaska, calculamos que con respecto a la cantidad de CO2, de carbono, que hay en ese permafrost, es más del doble del carbono que hay actualmente en nuestra atmósfera. Así que ya se puede imaginar que si todo eso se libera, miren, nos vamos a achicharrar en la atmósfera. Se los digo así, sin pena ninguna. ¿Sí? Por supuesto, eso es un proceso que toma cierto tiempo. No sabemos hasta qué punto va a ser rápido o lento. O sea, sabemos que se está acelerando, pero este experimento es primera vez que lo estamos llevando a cabo en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, no solo eso. ¿Sí? Aquí están hablando, han estimado que esta área tiene al menos 24 gigatoneladas de carbono acumulada en forma de hidratos de metano. Esa es una cantidad equivalente a la cantidad de carbono que emite la humanidad en 2 años. Una barbaridad, es una barbaridad. Pero no solo eso. ¿Sí? Entonces, sus resultados dicen que ellos, a ver si está aquí, ¿dónde es que está la parte? ¿Sí? Hay unos geólogos incluidos en el equipo. Dicen que hay otra amenaza con respecto a estos hidratos de metano. ¿Sí? La inestabilidad de los sedimentos marinos puede causar corrimientos de tierra, ¿no? Para decirlo así, a nivel continental, ¿bien? En la plataforma continental, lo cual pudiera generar tsunamis. Dicen que hay un ejemplo de esto en la historia. Dicen que cuando hay estos hidratos de metano se transforman en gas, ocupan un volumen 160 veces superior al que tenían cuando estaban congelados. Bien, si no se disipan rápidamente, pueden generar estos movimientos de tierra bajo el agua, lo cual pudiera generar un tsunami similar a este que mencionó el periodista, al tsunami de Estorega, que ocurrió en el Ártico, allá arriba,
y que golpeó las costas de Europa hace 8.150 años. ¿Sí? Están hablando que a Europa llegaron olas de tsunami con una altura de 20 metros. Producto de esto no es una erupción volcánica, no es un terremoto. ¿Sí? Entonces, esto es una amenaza, otra amenaza para Europa y por supuesto, bueno, con mala suerte también para zonas de la costa este de los Estados Unidos, ¿no? Hay que ver qué sucede allí. Pero esta es una muy mala noticia. O sea, cada vez que hacemos un programa sobre este tema, hay una noticia grave, fea, nueva, que nos está golpeando y que está haciendo acelerarse el cambio climático. Entonces, voy a terminar como siempre con el famoso mapita, para aquellos que no lo han visto. Recuerden este mapa de los 4 grados Celsius de calentamiento. Bien, para aquellos que lo escuchan en la emisora de radio o en el podcast, busquen en Google mapa de la Tierra a 4 grados Celsius de calentamiento. Bien, si se fijan, todos los Estados Unidos está deshabitado, Europa del sur, toda la parte sur de Europa está deshabitada, son desiertos, todo lo que está amarillo aquí es un desierto. Lo que está en Carmelita son zonas inadmisibles para la vida, insoportables para la vida. ¿Bien? Todo lo que es México, América Central, lo que era el Amazonas, ¿bien? Grandes sectores de la India, buenas partes de China, todo eso son zonas que van a ser inhabitables. ¿Bien? Y eso es con 4 grados de calentamiento. Para estas condiciones, vamos a repetir el cálculo para que no se lo olvide, apréndanselo de memoria, porque esta es la vida que van a tener nuestros hijos y nuestros nietos. Bien, para estas condiciones de 4 grados Celsius de calentamiento, la Tierra como planeta solo tendrá capacidad para dar recursos para la supervivencia de 500 millones de personas. ¿Cuántas personas viven en el planeta actualmente? 8.200 millones. Si usted le resta a 8.200 millones, le resta 500, ¿cuántos quedan? 7.700 millones de personas. Si van a quedar para esa época solamente 500 millones, eso significa que para ese momento habrán tenido que morir 7.700 millones de personas que actualmente habitan el planeta. ¿Y cuál es la mala noticia? No es esa. La mala noticia es que nosotros esperábamos, el IPCC esperaba que esos 4 grados llegarían después del 2100. Como ahora terminamos el año pasado, 2024, no con 1.2, terminamos con 1.6 de calentamiento. El calentamiento global se está acelerando. Esos 4 grados ya no van a estar después del 2100, van a estar antes. Serán en el 2100. Si esos 4 grados llegan en el 2100, tenemos 75 años a partir de ellos. En algún momento, en esos 75 años, tendrán que comenzar a morir millones de personas todos los años. Por una forma o por otra. Epidemias, desastres terribles, guerra, que por supuesto nosotros cada vez que tenemos un problema tratamos de resolverlo con guerra, ¿verdad? Hambruna, muertes por calor, muertes por huracanes, por inundaciones, por sequías terribles, por falta de alimentos, todo eso viene. Todo eso viene. Y por eso les incluí el artículo sobre el problema del famoso asteroide que pudiera golpearnos en el 2032. Porque estamos acumulando tantos problemas para la década de 2030 que viene bien fea esa década. Viene bien fea. ¿En qué año estamos? 2025. ¿Cuánto nos quedan antes del 2030? 5 años. 5 añitos. Mensaje final. Aprovechen lo mejor que puedan su vida. Traten de contaminar lo menos posible. Traten de usar la menor cantidad posible de petróleo. Traten de crear el menor calentamiento global posible. Porque realmente nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos van a tener un planeta que va a ser una porquería, como les digo siempre. Un sufrimiento increíble, como bien dice el secretario general de las Naciones Unidas, que se pasa la vida repitiendo esa palabra. Lo que viene para el futuro es un enorme sufrimiento. Lamentablemente. Es el camino que hemos elegido como civilización, como comunidad, como sociedad, como especie. Ese es el camino que hemos elegido. Y es el que vamos a tener. Ojalá, ojalá, y se los digo cada vez que tengo esta oportunidad, ojalá que los científicos estén equivocados, ojalá, yo con mucho gusto les diría, caramba, me equivoqué, sería genial equivocarme en esto. Pero todos los síntomas,
todos los signos están bien claros y nos están diciendo que todo el proceso de destrucción de la sociedad humana y de la vida en el planeta se está acelerando. ¿Y quiénes somos los culpables? La especie humana, los que supuestamente somos los más inteligentes. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Espero que les hayan interesado estas noticias, que hayan aprendido unas cuantas cosas. Recuerden que todas estas charlas salen como podcast en Spotify, salen también en nuestro canal de YouTube. Vamos a dejar de compartir para poder señalárselos, que se llama GW from Miami. No es una marca de zapatos, es Global Warming from Miami. Bien, ahí están todas nuestras charlas en forma de podcast y aproximadamente sobre el jueves yo subo esta charla en forma de video ya a nuestro canal de YouTube GW from Miami. También están en nuestra emisora de radio, Radio Ciencia 21. Búsquenla en Google, Radio Ciencia 21, 21, ¿bien? Que es el siglo XXI, pero el número, Radio Ciencia 21, y allí están, las pueden escuchar online todas estas charlas y también incluidas están todas nuestras charlas de noticias de astronomía, ciencias y tecnología de los miércoles. Una vez más, les doy las gracias por los likes, por los corazoncitos. Gracias por estar aquí viendo todas estas noticias deprimentes, pero que es importante estar al tanto de ellas. Y dicho sea de paso, a sus hijos, a sus nietos, traten de entrenarlos en supervivencia. Es sumamente importante para ellos, bien, para su futuro. Nos vemos. Recuerden que el miércoles estamos a las 8 en vivo acá con noticias de astronomía, ciencias y tecnología. Y les doy las buenas noches. Que tengan un feliz fin de semana de lo que queda, lo poquito que queda. Mañana nos toca trabajo, como siempre los lunes. Nada, feliz semana y nos vemos el miércoles a las 8 de la noche. Vamos a despedirnos. Bueno, yo no estoy poniendo tema, tengo que fabricar un tema, porque realmente la música cada vez nos han bloqueado más la música por derechos de autor. Pero nos vemos entonces, los espero el miércoles a las 8 de la noche. Chao.